empecemos ya, porque sí tenemos que ver bastante. Vamos, muchachos. Ahí les estoy compartiendo pantalla, sí, ¿no es cierto? Sí, Ya, listo. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver los derechos y las obligaciones de los servidores públicos. Esto en cuanto a la LOSEP, ¿no? Entonces, el artículo 200, perdón, el artículo 22 de la LOSEP nos dice que son deberes de las y los servidores públicos respetar, cumplir y hacer cumplir con la Constitución y la ley, ¿no? Las leyes, los reglamentos y las disposiciones expedidas de acuerdo a la ley. Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función de un bien colectivo, ¿no? Con diligencia que emplean generalmente las administraciones de sus propias actividades. Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de conformidad con las disposiciones de esta ley. Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse por escrito y acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República, ¿no? Podrá negarse únicamente a las órdenes que sean contrarias a la Constitución, ¿no? Que sean contrarias a las leyes. Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos útiles, equipos, muebles, bienes en general confiados a su guarda, administración y utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias, ¿no? Cumplir permanentemente el ejercicio de sus funciones con atención debida al público, ¿no? Y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho a la población a ejercer los servicios públicos en óptima calidad, ¿no? Eh, Elevar el conocimiento de su inmediato superior, los hechos que puedan causar daño a la administración. Creo que está claro. Ejercer sus funciones con lealtad institucional, res- rectitud, perdón, una buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución. También tenemos cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y remuneraciones importantes, implementados por el ordenamiento jurídico vigente, perdón. Someterse a las evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones. Custodiar y cuidar la documentación eh, e información que con razón de su empleo, cargo o comisión tengan bajo su responsabilidad. Luego de ello, nosotros tenemos los derechos, ¿no? Bueno, básicamente lo que les acabé de leer hace un momento son los deberes, ¿no? Las obligaciones que tienen los servidores públicos que están estipulados en la ley. Dentro de ellos están básicamente quizás los más importantes, ¿no? Porque existen muchísimos más. Y aquí, obviamente, de la misma manera tenemos los derechos, quizás los más importantes, nada más, ¿no? Y pues tenemos gozar de una estabilidad en su puesto, percibir una remuneración justa que será proporcional a la función, eficiencia, a ver, profesionalización y responsabilidad. Los derechos, eh, los derechos y las acciones que por este concepto correspondan a este servidor, ¿no? Gozar de las prestaciones legales de la jubilación conforme a la ley, ¿no? Básicamente te quiere decir el seguro y la jubilación, ¿no? Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico-militar. Este derecho podrá ejecutarse hasta los 30 días después de haber sido licenciados por las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto quiere decir, esto más va para los servidores públicos que están dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recibir indemnización por supresión de sus puestos o partidas o por retiro voluntario, ¿no? Para acogerse a la jubilación. Organizarse y designar sus directivas, eh, gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos y ser restituidos en forma obligatoria a sus cargos dentro del término de 5 días posteriormente a la ejecutoria de la sentencia o resolución en el caso de que la autoridad competente haya fallado
a favor del servidor suspendido o destituido, ¿no? Siempre y cuando nos hayan destituido de una manera ilegal y nosotros eh, ganemos el juicio y el juez en su fallo, el fallo quiere decir una sentencia, ¿no? La sentencia que da el juez en palabras jurídicas. Entonces, cuando el fallo sea favorable al servidor, obviamente será restituido hasta 5 días, dice la ley, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, Sí, abogado. Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta ley. Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo, ¿no? A la institución pública. Gozar de las protecciones y garantías en el caso de que en el caso que la servidora o el servidor denuncie, ¿no? En forma motivada. ¿Qué era la forma motivada? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Motivar era justificar, ¿no? Justificar, fundamentar eh, Ah, su... sí, sí, ya me acordé. Sí, sí, que estábamos discutiendo ante el tema. Listo, De motivar. listo. Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, ¿no? Completando el periodo de recuperación necesario. Esto siempre y cuando con un certificado médico que sea del Ministerio Público, ¿no? No ser discriminado ni discriminada, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce del ejercicio de sus derechos. Mantener el derecho a la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales, ¿no? Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiera destituido sus capacidades por enfermedades catastróficas, ¿no? Siempre y cuando la enfermedad surja dentro de este mismo empleo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo, ¿no? Un ejemplo, yo trabajo en una eh, envasadora y pues meto mal la mano en la envasadora y me quedo sin 2 dedos, que me incapacita para seguir envasando. Entonces me deben mantener en el trabajo, eh, quizás en otro puesto que sea capaz de cumplirlo, pero dentro del mismo trabajo, ¿no? Sí, sí me dejo entender. Tienen la obligación. ¿Por qué? Porque fue un accidente que ocurrió laborando en esa institución. ¿Sí me dejo entender? Sí, sí, correcto. abogado. Mantener a sus hijos e hijas hasta los 4 años de edad en un centro de cuidado infantil pegado y elegido por la entidad pública, ¿no? Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado. No ser sujeto de acoso laboral, bueno, eso no solo para los servidores públicos, sino también para los privados, los demás que establezca la Constitución y la ley. Ahí están uno de los más importantes, ¿no? Luego tenemos las prohibiciones y nos dice que prohíbase a los servidores y servidoras públicas los siguientes: abandonar injustificadamente su trabajo, que creo que es la más importante; ejercer otro cargo, desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado, no como horario de trabajo. Por ejemplo, a los policías les molestan muchísimo, ¿no? Que mientras están en servicio se van a jugar boli. Entonces, ahí estamos desempeñando una actividad extraña, ¿no? Dentro de nuestras funciones, ¿no? Dentro de nuestro horario fijado para el cumplimiento de nuestra función, ¿no? De nuestro deber. Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación de servicios que está obligado de acuerdo a sus funciones del cargo, ¿no? Retrasar eh, quizás una entrega de un telegrama, una entrega de algún documento que sea solicitado, ¿no? Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por los superiores, ¿no? Salvo los casos de personas inmersas en en grupos de atención prioritaria. ¿Quiénes son las personas que están inmersas en los grupos de atención prioritaria? Los familiares. No, clarito dice ahí, compañero. Privilegiar
la prestación de servicio a familiares y personas recomendadas por superiores, ¿no? Salvo, excepto, quiere decir, los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria. ¿Quiénes están, compañeros? ¿No saben? Personas de la tercera edad, niños, niñas y adolescentes, personas en estado de gestación, eh, personas con discapacidad. Ellos están dentro del grupo de atención prioritaria, ¿no? Ordenar la asistencia de actos públicos de respaldo político, ¿no? Entonces, eso está prohibido. ¿Se hace? Pues esperemos que no. Abusar de la autoridad que confiere el puesto para coactar la libertad de sufragio, ¿no? Eso se dio mucho en algún gobierno. Paralizar a cualquier tipo de servicios públicos, en especial los de la salud. Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras directa o indirectamente con los contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado. Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado por sí o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor y servidora, ¿no? La cónyuge, la conviviente. Solicitar, aceptar o recibir de cualquier manera dádivas, recompensar, regalos, contribuciones en una especie de bienes o dineros, privilegios de ventajas de razón para las funciones para sí, ¿no? Para sus superiores o sus subalternos. Esto básicamente lo que quiere decir los sobornos, ¿no? Percibir una remuneración o ingresos complementarios, ya sea no por el nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos, no desempeñar una labor específica alguna. Negar las vacaciones injustificadamente a los servidores y servidoras públicas, suspender el trabajo salvo en caso de huelga declarada de conformidad con los causales requisitos del procedimiento de las condiciones previstas en la Constitución, ¿no? Las demás establecidas por la Constitución y las leyes, tener bienes capitales o de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, ¿no? Famoso, famoso. ¿Qué es el nepotismo, muchachos? ¿Saben lo que es el nepotismo? ¿No saben? No, en lo personal no. Miren, el nepotismo se prohíbe a toda autoridad nominadora designar, nombrar, posesionar o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica de las señaladas en el artículo 3 de esta ley, a sus parientes comprometidas hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga un hecho, una unión de hecho, ¿no? Entonces, si yo contrato a un familiar, a mi misma empresa, pero, perdón, a ver, yo trabajo en el Ministerio de Gobierno y yo le pongo de secretaria a mi prima, ¿qué estaría haciendo? Estoy siendo sujeto de un delito, ¿no? De un delito que se llama nepotismo. Sí, ¿estamos claros? O sea, que se lo ponga a cargo, se A lo un, ponga a cargo se le contrate, a ver, se le contrate excelente. a un familiar, ¿no? Hasta el tercer grado, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Consanguinidad quiere decir de sangre. eh, Me invento, hermanos, primos, tíos, sobrinos, cuarto grado de consanguinidad. Afinidad, cuñados, suegros, ellos son afinidad, ¿no? Y la cónyuge, que sería el primer grado de afinidad. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, Listo, ya muchachos. entendí. Vamos con el siguiente tema. Denme un minuto. Vimos.
Listo. Gestión de labores en el sector público. Existe el servidor público, trabajador u obrero, contrato laboral y prestación de servicios de factura, ¿no? Nombramiento y posesión. Para desempeñar un puesto público se requiere de un nombramiento o contrato legalmente expedido por la respectiva autoridad nominadora, ¿no? El término para posesionarse en el cargo será 15 días contados a partir de la notificación. En el caso de no hacerlo, caducará, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están siendo partícipes de ese nombramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque están dando unas pruebas o están en ese curso para poder ser parte de agentes de tránsito, ¿no? Que son parte de los servidores públicos, ¿no? Porque a ustedes les paga el Estado, ¿no es cierto? Entonces, ustedes una vez de la notificación que aprobaron el curso o de que dieron las pruebas correctamente, fueron seleccionados, tienen 15 días para presentarse, pues, o si no hacerlo, su cupo caducará, ¿no? Luego tenemos los tipos de contratos, ¿no? Eh, por contratos, existen contratos de servicios ocasionales y pasantías, ¿no? Los servicios ocasionales básicamente son un tiempo determinado que vas a dar ese servicio, y las pasantías son para estudiantes que están cursando niveles superiores y quieren realizar su pasantía. Existen los nombramientos que son los permanentes, que son para toda la vida, los provisionales que son para un cierto tiempo, el periodo fijo que te dicen, por ejemplo, que vas a tener un contrato por 2 años. Te ponen un periodo fijo, ¿no? Y de libre nombramiento y remoción es de que obviamente te pueden, así como te pusieron, te pueden quitar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Listo. Sí, máster. Sí, maestro. La suscripción de los contratos de servicios ocasionales será autorizada de forma excepcional por la autoridad nominadora, ¿no? Para satisfacer las necesidades de las instituciones. Estas de los contratos de los servicios ocasionales, básicamente se suele dar con las personas, no sé si ustedes han visto que prestan el servicio técnico o prestan el servicio de limpieza. En esto de la pandemia se dio mucho el que contrataban personas para la desinfección de oficinas y todas esas cosas. Ese es un contrato ocasional. Ya. De las comisiones del servicio con remuneración, bueno, eso es lo que les van a cancelar. Las comisiones, de las comisiones sin remuneración. Las y los servidores públicos de carrera podrán prestar servicios en la institución del Estado mediante comisión de servicios sin remuneración, no previa su aceptación por el escrito y hasta por 6 años durante la carrera administrativa, previo dictamen favorable por la unidad de administración del talento humano, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido al menos un año de servicio en la institución. Concluida la comisión, la servidora o el servidor será integrado o reintegrado a su puesto original. Se exceptúan en esta disposición los periodos para el ejercicio de puestos de elección popular, ¿no? La entidad se otorga comisiones de servicios, no podrán suplir el cargo del servidor o servidora pública que se encuentre en comisión de servicios sin sueldo. No se considera esta clase de comisión de servicios a servidores a servidoras o servidores que ocupen puestos de nivel jerárquico superior, ¿no? Periodo fijo, nombramientos provisionales o que tengan contratos de servicios ocasionales. Como por ejemplo, ¿qué ejemplo les pongo? Los policías son seleccionados y todo, pero cuando están en el curso están cumpliendo ya con su contrato, ¿no? Pero todavía aún no les cancelan. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con su formación, ¿no? Con su formación, ¿para qué? Para que puedan ser eh, gendarmes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, abogado. sí, sí. No, Listo.
A ver, vamos a ver si están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, abogado. Listo. Vamos a Sí, ver sí, toma. vamos a ver las sanciones, ¿no? Las sanciones y las faltas disciplinarias, ¿no? Sanciones administrativas y faltas disciplinarias, ¿no? A ver, entre sanciones nosotros vamos a ver que tenemos acciones civiles, que son contractuales y extracontractuales, ¿no? Penales, existen sanciones penales y sanciones administrativas que van de leves a graves y también existen dentro de ciertas entidades administrativas graves y muy graves, ¿no? El principio de responsabilidad nos dice que el Estado responderá por los daños, que esto ya lo hemos visto y lo dije, y que luego el Estado seguirá un juicio de repetición, ¿no? Sí, esto yo pienso que debe estar clarísimo. El principio de proporcionalidad, las decisiones administrativas se adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco de justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos, perdón, en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico. ¿Sí? ¿Está claro? Luego nosotros tenemos la graduación de la infracción, ¿no? Tenemos el verbal, el escrito, pecuniaria, suspensión temporal sin el goce de remuneración y destitución, ¿no? Tenemos la infracción, la sanción que va a ser verbal, la primera, como decir nosotros, un llamado de atención, el escrito que obviamente te van a notificar, la pecuniaria, en pecuniaria vamos a decir que nosotros tenemos una sanción donde debemos cancelar una cierta cantidad de dinero, ¿no? La suspensión temporal sin el goce de remuneración, por ejemplo, nos van a suspender 30 días sin percibir el sueldo, ¿no? Y por último, la más grave, perdón, la destitución. Luego tenemos la constancia de infracciones, ¿no? El servidor público se va a basar en los reglamentos como es la LOCEP, el reglamento de la LOCEP, el código de ética, depende de la entidad administrativa que se encuentre, el reglamento interno de la administración de talento humano. Esto también depende de la, de la institución que esté, ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes tendrán un código de ética como agentes de tránsito y los policías tendrán otro código de ética, ¿no? Como policías. Igual los militares, igual las personas que trabajan en el municipio y todas ellas, ¿no? La prestación de servicios siempre va a verse en el contrato, ¿no? Porque ellos tienen un contrato a plazo fijo, ¿no? O sea, a un contrato por un tiempo fijo, ¿no? O un contrato ocasional, pero ellos siempre van a tener un contrato, ¿no? En el contrato van a tener cláusulas y obviamente ahí van a tener qué hacer y qué no hacer. Igual en el código de ética, el obrero o trabajador, en el código del trabajo, obviamente, en el código de ética, en el reglamento interno de administración del talento humano, ¿no? En eso se van a basar las infracciones. ¿Sí? Luego de eso nosotros tenemos, denme un minuto. Listo. Luego de eso nosotros tenemos el procedimiento, ¿no? La Constitución en el 76 nos dice que las garantías básicas del derecho al debido proceso, ¿no? En todo proceso en el que se determinen los derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso, ¿no? Incluirían las siguientes garantías básicas. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial gozar el cumplimiento de las normas y los derechos a las partes, ¿no? Entonces se va a garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos a las partes, ¿no? Se va a garantizar los derechos que tiene la víctima y también las sanciones que se van a aplicar, ¿no? No solo de derechos. Se presumiría siempre la inocencia a toda persona, no solo en derecho administrativo, sino que también a la persona común y silvestre, y será tratada como tal, ¿no? Mientras no se declare la responsabilidad mediante resolución firme o sentencia, ¿no? Mediante un fallo.
Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión al que el momento de cometerse no esté tipificado por la ley como infracción penal. ¿Qué quiere decir la palabra tipificado? Yo creo que ya les dije. ¿Alguien me puede decir? No. Tipificado quiere decir que está escrito en la ley, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, el robo, el hurto, son delitos que están tipificados, están escritos en la ley, ¿no? Por ejemplo, eso. Ahora, lo que no podríamos decir, yo les digo, o sea, sabemos que está bien, pero sabemos que está mal, pero no está en el código y lo hacemos, ¿no? O sea, no está sancionado y lo hacemos, ¿no? Entonces, en realidad, en ese caso, no se le puede sancionar, ¿no? Las pruebas O obtenidas, sea, o o, sea, lo que dice no está escrito en la ley, así. claro, lo que no está escrito en la ley obviamente no es sancionable, ¿no? Por ejemplo, Ah, ya. me invento yo, ¿qué les digo? Le sancionan a usted porque recibió licencia y matrícula del vehículo apegado al carro, o sea, arrimó en el carro. Entonces, eso ni es una contravención ni es un delito. ¿Por qué? Porque no está escrito en la ley, pero aún así le sancionaron a usted. Entonces, eh, eso como no está tipificado, obviamente no puede ser ni juzgado ni sancionado, ¿sí? Sí, ok. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o a la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficiencia probatoria, ¿no? Obviamente las leyes perdón, las pruebas que se obtengan con violación a la Constitución no serán pruebas, ¿no? No tendrán la, la eficacia probatoria que toda prueba debe tener, ¿no? Me invento, le pincharon el teléfono sin notificarle o sin saberlo, ¿no? O le estaban haciendo un seguimiento anterior, obviamente sin una orden de juez y toda esa situación, ¿no? Entonces son pruebas que están contaminadas. La ley establecerá, a ver, en el caso del conflicto de dos leyes de la misma materia, se complejan las sanciones diferentes por un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, ¿no? Aquí nosotros tenemos que si dos leyes, por ejemplo, la Constitución te dice que será sancionada, no, hagámoslo así. El COIP te dice que, hagámoslo más real, ¿no? El COIP te dice que por el delito de agresión tienes una pena privativa de 6 meses a un año. Y el código, el COA, perdón, la LOCEP te dice que tienes la sanción de 2 años a 5 años. Entonces, en el caso de que dos leyes se choquen, o sea, tengan la misma sanción, será la menos rigurosa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿será cuál? El COIP, ¿no? Que tiene de 6 meses a un año. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Son ejemplos, ¿no? Compañeros, no es que está eso en la ley, no, son ejemplos, ¿no? Sí, sí, ya me entiendo. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, ¿no? Eso ya lo vimos. Eh, Toda persona tiene derecho a la defensa. Dentro de eso tenemos de que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa del proceso, ¿no? Tú puedes cambiar de abogado cuando se te pegue la gana o tenerlo, ¿no? Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Eh, Esto es un poco complicado, muchachos, porque yo en el servicio, en el ejercicio eh, de la función de abogado, me he topado con personas que tratan de dilatar el proceso con esto, ¿no? Por ejemplo, hace 2 semanas yo solicité una audiencia de formulación de cargos y el otro abogado me respondió, o presentó un escrito al juez diciendo que todavía uno cuenta con todos los medios adecuados y la preparación de la defensa, ¿no? Entonces él pedía más tiempo, entonces trataba de dilatar el proceso, trataba de tardar el proceso porque obviamente era un caso que llegó a ser una conmoción social, ¿no? Entonces, en realidad yo discrepo mucho con esto, pero pues más allá no se puede hacer, ¿no? Está dentro del proceso. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Obviamente, como tú tienes el derecho al silencio, también puedes ser escuchado en el momento oportuno, ¿no? Presentar de forma verbal o de forma escrita las razones o argumentos de las que
se crea asistido y replicar los argumentos de las otras partes, ¿no? Dentro de cualquier juicio, nosotros siempre tenemos el derecho a la réplica, ¿no? Si tú dices algo, pues yo tengo el derecho a la contradicción, a decirte esto está bien o esto está mal, ¿no? A cuestionar eso, lo que dijo la otra parte, ¿no? A presentar pruebas y contradecir las que se presenten a su cargo, ¿no? Eso sí se puede. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y por la misma materia, ¿no? Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto, ¿no? Aquí hay algo muy importante que yo les tengo que decir y pasó en la ciudad de Otavalo con los agentes de tránsito, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se enteraron, hace un año más o menos, se les secuestró a unos agentes de tránsito que estaban cumpliendo, no sé si mal o bien con su deber. Entonces, se dispuso que se sancione a una persona que estaba ejerciendo eh, estaba haciendo de taxi pirata, ¿no? Asumió el agente de tránsito, ¿no? Luego se llegó a comprobar de que en realidad no estaba haciendo de taxi pirata, sino que la señora era su cuñada y pues le estaba yendo a dejar en la casa, nada más. Entonces los señores indígenas les secuestraron, les dieron su baño de purificación, obviamente, y pues cuando eh, el Estado trató de sancionar a esos agentes de tránsito porque no tomaron legalmente el procedimiento, pues no fueron, eh, multaron o crearon una infracción donde no había. Entonces el Estado trató de hacer este juicio de repetición, pues y obviamente ya no pudo. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron juzgados por la justicia indígena, ¿no? Eso fue un, fue ¿cómo diría? Una conmoción social acá dentro de la provincia de Imbabura. Entonces, eso nos quiere decir, ¿no? Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante el juez o autoridad y a responder al interrogatorio respectivo, ¿no? Las resoluciones y los poderes públicos deberán ser motivadas. Eso que la motivación que ya hemos hablado muchísimo, ¿no? En el sector privado, la solicitud de descargos, la presunción de la falta disciplinaria, la identificación del responsable, esto para cuando se trate de un sector privado, ¿no? Propuesta del trabajador, presentación de descargos, petición de cargo a vacaciones, el memorándum de la sanción, la comunicación al Ministerio del Trabajo y justificar al trabajador, ¿no? Bueno, aquí se nota más complicado, ¿no? En realidad está muy resumido, pero lo que tú tienes que hacer como servidor privado es ir a denunciar en la Inspectoría del Trabajo, vas a tener una audiencia en la Inspectoría del Trabajo con el inspector del trabajo, luego ya pasarás a medios administrativos y sigue el proceso hasta terminar en un proceso judicial, ¿no? Pero en realidad esto no nos compete más allá de lo que vemos, ¿no? No estamos viendo algo del sector público. Entonces vamos a tener las pruebas o la solicitud de descargo, comunicación de la presunta infracción, la identificación de los presuntos responsables. Estos son las generales de leyes, ¿no? ¿Qué cometieron y quiénes son? Es la palabra, ¿no? La justificación y la prueba, ¿no? En el informe del régimen disciplinario va a estar los antecedentes, la normativa, el análisis, la conclusión y la recomendación, ¿no? Los antecedentes, qué pasó, la normativa que incurrió en un delito que está tipificado en tal normativa, el análisis de lo que los peritos ven, la conclusión y al último las recomendaciones de qué debería ser el ente sancionador. Y por último, la resolución, que es la sanción verbal o escrita, la amonestación, la notificación y el inicio del sumario administrativo, ¿no? ¿Qué es el sumario administrativo? Es un proceso donde se le va a desvincular, ¿no? Se le va a destituir a esa persona, ¿no? Luego tenemos las sanciones, tenemos las faltas leves, que es una amonestación verbal, una amonestación escrita y la sanción pecuniaria, ¿no? O una multa. Y las faltas graves tenemos previo al sumario administrativo, ¿no? Porque
Entendemos que el sumario administrativo ya es una falta muy grave, ¿no? O sea, ya es cuando colmó todas las faltas que puede haber, ¿no? Habidas por haber. Tenemos la suspensión, esta suspensión puede ser, debe ser sin la percepción del sueldo, ¿no? De la remuneración mensual. Y la destitución, ¿no? Que básicamente va a terminar en un sumario administrativo. Luego de ello tenemos los efectos, ¿no? Para el Ministerio del Trabajo, encuentra los elementos que puede conllevar una ulterior determinación de las responsabilidades civiles o penales, ¿no? Correrá traslado a la Contraloría General del Estado, a las sanciones, las sanciones las impondrá la máxima autoridad o delegado. La ejecución de las sanciones estarán a cargo de la Unidad Administrativa de Talento Humano. Todas las sanciones administrativas que se impongan a las o servidores públicas serán incorporadas a su expediente personal y se registrarán en el sistema informático, ¿no? Integrado por el talento humano y remuneraciones, ¿no? Eso en cuanto a, a los efectos, ¿no? De todas las sanciones, ¿no? Luego de eso nosotros tenemos como último punto los recursos, ¿no? Tenemos la impugnación de actos administrativos, ¿no? Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. La impugnación puede ser judicial o administrativa. La judicial puede ser con una acción de protección ante un tribunal contencioso administrativo, ¿no? Sí. Y la administrativa siempre va a ser con el Ministerio del Trabajo a través de la Inspectoría del Trabajo, ¿no? Eso en cuanto a esa situación. Hay algo importante que se me escapa, que me gustaría hacerles conocer. Con eso nosotros acabamos y vamos a ver unas preguntas. Pero antes de eso vamos a ver algo muy importante, ¿no? No sé si ahí están viendo el silencio administrativo, ¿no es cierto? Ya, mediante el silencio administrativo positivo se da un efecto práctico a la garantía o al derecho de petición, ¿no? Oportuna respuesta con que se ha llevado consagrado en la Constitución Política, ¿no? Del Estado, ahora Constitución de la República. Por ello, el efecto positivo del silencio administrativo no es una presunción del hecho, ¿no? Que admite una prueba en contrario, sino la presunción del derecho que da origen a un accionar procesal autónomo, ¿no? Entonces, ¿qué es básicamente el derecho, perdón, el silencio administrativo? ¿Qué entienden? O sea, antes de que yo les dé cualquier situación, sin miedo a equivocarse, sin miedo a cualquier situación, ¿qué creen ustedes que es el silencio administrativo? ¿Me puede decir alguien? No se preocupen, muchachos, si se equivocan, no tengan miedo, créanme que en realidad más bien les tendré en cuenta por participar. No se deja el hecho cuando uno como ciudadano solicita a la administración pública para darse el caso para darse un caso. No, no sería eso. Ah, Como, no le entendí. A ver, repítame ya, por favor. no es cuando nosotros, o sea, cada uno de nosotros solicita administración pública para darse el caso de algo.
No, O sea, no le acabo de entender. O sea, usted me dice que solicitar algo a la administración pública. sí, de un Ya, caso, ya que se solicito pueda dar un ahí caso, ya. y ¿qué más? O sea, solo solicito nada más. No recibir Porque yo entiendo respuesta. para Solicitar y solicitar, recibir una especie de aceptación o algo por el estilo, ¿no? Ya le escuché a una compañera que decía no recibir respuesta. Es un punto de partida bastante bueno. No recibir respuesta. ¿Y qué más, compañera? No sabría decir qué más. Miren, yo puedo hacer, a la administración pública puedo hacer reclamos, puedo hacer solicitudes o puedo hacer pedidos, ¿no? A las administraciones públicas. Y la administración pública tiene 30 días para responderme, ¿sí? Si es que en el tiempo de esos 30 días que, que de haber yo presentado la petición, el reclamo, o alguna solicitud, no he recibido una notificación positiva o negativa, se entenderá como resuelta positivamente para la persona que presentó la solicitud, el reclamo o algo. ¿Sí? ¿Está entendido? sí, Ese es Sí, sí, un sí. ejemplo como cuando uno pide a algún municipio alguna obra, será así más o menos. No, tampoco vamos a pedir obras, ¿no? Porque eh, ya nos vamos ya en otra cosa, o sea, vamos a hacer otro tipo de cosas, ¿no? O sea, no vamos a decir necesito una obra para Quevedo y si ellos no te responden porque primero se ingresó de forma impertinente, o sea, no cumplió con con todos los formalismos legales que constituyen, entonces no te pueden decir, o sea, no te presenté y ahora tengo que hacerte la obra. O sea, no. Pero, por ejemplo, si yo solicito que me están procesando a mí por alguna situación, no sé, exógena que se cumplió, entonces yo solicito que me den información o cualquier situación o presento pruebas de descargo, por así decirlo, y si en el término de 30 días no me responden, pues obviamente no, la respuesta será favorable para mí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? sí, sí, le puede ser positivo o negativo. O sea que el silencio administrativo El, la cual es el mecanismo que protege a nosotros, que nos protege a nosotros como los ciudadanos frente a sí, frente a los incumplimientos de lo que es la administración pública en su procedimiento. O sí, sea, por cuando ejemplo, o, ustedes se han acercado quizás a sacar un certificado de gravámenes o a sacar ¿cómo se llama esto? Un certificado de no dar al municipio y les hacen pagar y toda la cosa, pero ya, siempre les piden una serie de requisitos. Por ejemplo, para sacar el registro, el certificado de gravámenes, te piden la copia de escritura, revisan que esté bien, revisan que esté el contrato bien y toda esa situación, ¿no? Entonces, para eso tienes 30 días. Y si en 30 días no te responden, pues al día 31 así esté mal, tienen que darte, ¿no? Sí, obviamente con el informe, ¿no? Pero tienen que dar, porque tuvieron 30 días para revisar y decirte, no se le puede otorgar porque está mal esto. Entonces, así esté mal, en 31, el día 31 deben darte, ¿sí? Sí, muchachos. Sí, sí. sí, Listo, sí, sí, le muchachos. entendí, Entonces, ya le entendí. entonces, ahora sí nos quedemos un poquito más, compañeros, y revisemos, ay, esto no es, revisemos un poco las preguntas para que puedan ir en el examen, ¿ya? Listo, profe. Listo, ingeniero. Ya, ahorita Listo, vamos muy bien. a ver eso.
A ver, ¿verdadero o falso? ¿Las personas que se encuentran en todo el territorio deben respetar el ordenamiento jurídico? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Exacto. Verdadero. Ya, ¿qué compone? A ver, Sí, a ver, esto es algo que no les di, ¿no? Para ser una persona jurídica, ¿qué se debe ser? Debes tener personalidad y personería jurídica, ¿no? ¿Sí? Existen dos tipos de personas, una persona natural y una persona jurídica. ¿Sí? ¿Qué es una persona natural? Nosotros somos una persona natural. Sí, todas las personas. Una persona jurídica va a ser una empresa, va a ser un club, una sociedad, ¿sí? Entonces, para eso no, tú necesitas tener una personalidad que vas a hacer en una persona jurídica y una personería jurídica, ¿no? ¿Qué es esto? Obviamente es una personería que vas a tener tu marca comercial, tu nombre de club o todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos de una persona jurídica? ¿Qué me responden ustedes? De personalidad jurídica. Personería, ¿no? Personería jurídica y personalidad, ¿sí? Sí, sí, muchachos. Sí, abogado. Sí, sí, sí. Sí, lo entiendo. Ya, verán, para contratar, o sea, ¿qué consiste, no? Más bien la personalidad jurídica. Cuando tú creas una personería jurídica, una persona jurídica, básicamente tú vas a tener la capacidad de contraer derechos y obligaciones como persona jurídica, ¿no? No, no como persona natural, ¿no? Porque tú ya naces con derechos y obligaciones, ¿no? Pero cuando creas una persona jurídica, creas con ese fin, ¿no? La capacidad de contraer derechos y obligaciones, ¿no? ¿Sí? Porque si yo les pregunto en qué consiste eh, la, eh, la personería jurídica, ¿ustedes qué me dirían? Muchachos. Serían las obligaciones que tiene un representante legal de la empresa, de alguna entidad. Tienen la capacidad de contraer derechos y obligaciones, ¿no? ¿Sí? Esa es la personalidad jurídica, ¿no? La personería jurídica, obviamente, la personería va a ser el representante, ¿no? El representante de la entidad, del club, de la empresa, ¿no? Obviamente la personería, por ejemplo, tiene la capacidad de comparecer al juicio, ¿no? En representación de la empresa, en caso de que se encuentren en conflictos, ¿no? Sí, sí me dejo entender. A ver, esto sí les di. Eh, ¿Cuál de estos principios no pertenece al derecho público? Principio de legalidad, autonomía de voluntad, principio de proporcionalidad y principio de jerarquía. ¿Cuál no pertenece? Todos de esos principios vimos, menos uno. Acuérdense. Les repito, Sí, por favor. Por favor. principio de legalidad, autonomía de voluntad, proporcionalidad y jerarquía. Uno de ellos no vimos. Buenas noches, abogado. Disculpe, ¿principio de qué dijo? Del derecho público. Todos los principios del derecho público, bueno, la mayoría hemos visto, pero uno de ellos no hemos visto. El segundo principio que nombró, ¿cuál era, abogado? Disculpe. Primero, principio de legalidad. Segundo, autonomía de voluntad. Tercero, principio de proporcionalidad. Eh,
cuarto, jerarquía, el principio de jerarquía. Autonomía autónoma. Perdón. Principio de jerarquía. Disculpe, Master, buenas noches. ¿No es el segundo que nombró? El de voluntad. Exacto. A ver, el principio de legalidad, ¿vimos? Sí, vimos. Ahí dije que se debe cumplir con el debido proceso, se debe cumplir con las leyes que están estipuladas y todo. Principio de proporcionalidad, ¿vimos? Sí, todas las personas tienen derecho a una misma sanción o a una misma, a una misma eh, a recurrir a un mismo fallo, ¿no? El principio de jerarquía, sí vimos de las leyes, de la pirámide de Kelsen, ¿no? Y autonomía de voluntad no vimos, ¿por qué? Porque primero no es un principio. Y segundo, no viene a ser quizás un, un desacato al derecho público, ¿no? Porque tienes autonomía de voluntad, hacer lo que te da la gana, en palabras criollas, ¿no? Entonces, se va contra el derecho público, ¿no? Entonces, muy bien, compañeros. Eh, ya, ¿en qué consistía la independencia administrativa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Si vimos eso, muchachos. En que existen servidores públicos que cumplen su labor sin coacción de niveles superiores. ¿Se acuerdan? Les decía que existen personas que trabajan sin superiores, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No. Más o menos. No, me Sí les dije esa de la independencia administrativa. Sí lo vimos. Sí les dije que, que existen, así como hay servidores que cumplen eh, órdenes de superiores y todo, hay personas, hay servidores públicos que cumplen el labor sin coacción de niveles jerárquicos, o sea, sin cumplir órdenes de personas superiores, ¿no? Eso acuérdense, anoten más bien. O sea que prácticamente no tienen como una persona que lo esté ordenando, como quien dice. No tienen, o sea, no es lo mismo decir que no tienen jefe a decir que no tienen eh, niveles jerárquicos superiores, no es lo mismo. ¿Sí? Acuérdense, en independencia administrativa son personas que no dependen, o sea, no reciben orden de nadie. Cumplen su deber que el Estado les otorgó. Nada más. ¿Sí? No, va. Em, ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Que era el principio de transparencia, incluso ya creo que les dije también. Sí, esto ya vimos. ¿Cuáles eran, ¿Cuáles eran los criterios de la competencia? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estaban en la competencia? Sí les dije eso. Chicos, no me han puesto atención. Materia, Master, creo que Ah, en materia. territorio y ¿Y cómo es que se llama? los elementos de la competencia son grado, materia y territorio. eso era Exactamente. exacto, para decir. exacto, muchachos, qué chévere. ¿Qué más?
qué más podemos? ¿Qué más podemos ver? Ya, esto sí vimos. Pueden, a ver, verdadero o falso. Las competencias de los órganos y entidades del Estado pueden renunciarse o no. No, no se puede más. Oh, oh, bueno. No, no se Listo. puede. Ya, ¿se acuerdan de cuando lo que veíamos de la delegación, de transferir la competencia? ¿Se acuerdan que vimos? ¿Sí? Sí, Ya. ¿Se transfiere la titularidad de la competencia o no? ¿Cuándo se delega? No, ¿cuándo se delega? ¿Se transfiere la titularidad o se transfiere una parte para que se la resuelva esa parte y devuelvan el proceso? ¿O se la delega y allá que se arregle? No ¿No se se transfiere puede? una parte. Ya, pero entonces, ¿la titularidad se transfiere o no? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque se transfiere una parte para que esa parte se la solucione y me lo devuelvan, ¿no? ¿Para qué? Para que yo sea la persona que juzgo, ¿no? Yo les ponía el ejemplo del deprecatorio, ¿se acuerdan? De una persona que cometió un delito en Quevedo, pero ahora vive en Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, el juez de Quevedo delega la competencia al juez de Santo Domingo para que se lo notifique. Una vez notificado ese proceso, regresa a Quevedo y en Quevedo se lo desarrolla. ¿Se acuerdan que yo les puse ese ejemplo? sí, maestro. Sí, Ya, ma. entonces, no se delega la titularidad, solo se delega una parte de ello, pero cuando hablamos de delegación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿en qué caso se aplica la delegación? Eh, eh, a ver, formulémosle bien, ¿cómo le formulo? ¿En qué caso se aplica la delegación de la gestión? Eh, A, otros órganos o entidades de la misma administración pública jerárquicamente dependientes. La delegación exige coordinación previa a los órganos o entidades afectados, su instrumentación y cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en el caso de que existan, los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. ¿Cuáles? ¿En qué casos La, aplica? dentro del mismo órgano. Dependientes, ¿no es cierto? Pero, a ver, aquí en realidad se puede delegar en todos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos delegando a entidades jerárquicamente dependientes, a delegaciones con coordinación previa a los órganos o entidades afectados, ¿no? Su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en el caso de que exista. Y los titulares de órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos, ¿no? Entonces, básicamente en todos se puede hacer la delegación, ¿no? Sí. Entendido, abogado. Sí. A ver, ¿cómo le formulo esto? A ver,
Cuando nos referimos a un órgano administrativo y a un titular, ¿hablamos de lo mismo? ¿Sí o no? ¿Qué entendemos por titular? Una persona que representa a una organización o algo por el estilo. Ya, sí, correcto. ¿Y a un órgano administrativo? ¿Qué Será entendemos? el conjunto de personas, o sea, que viene Exacto, una administración. exacto. Entonces, cuando hablamos de órgano administrativo y titular, ¿hablamos de lo mismo o no? No. Exacto. No, Muchachos, van a sacar 20 ustedes, tranquilos. Ya, eh, mediante qué elemento un titular de un órgano administrativo puede actuar? ¿Mediante qué? Por ejemplo, digo, el presidente de la República, ¿cuándo puede actuar? ¿Cuando ganó las elecciones o cuándo puede actuar? Cuando está Para estar posesionado, posesionado. Exacto, cuando está posesionado, ¿no? Esa es la. Ver, eh, mm, ¿qué es la delegación para ustedes? ¿Qué entienden por delegación? Es como un grupo asignado así en una mesa. Dar una disposición. Sí, ya, sí, a ver, sí, sí, ni cómo decirles, porque les dije que entienden ustedes. Miren, verán, vamos a hacer dos cosas. La delegación, sí, 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 están bien en su respuesta, pero vamos a hacer la pregunta más seria ya. ¿Qué efecto cumple la delegación? darle responsabilidad a otra persona, ¿no? Sí, 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 pero miren, el efecto va a ser que las decisiones delegadas se van a considerar adoptadas por el delegante, ¿no? Entonces, el delegante, ¿quién va a ser? La persona. ¿Quién va a ser el delegante? La persona que aceptó. La persona que se le está otorgando un cargo. El delegante es o sea, da el puede ser cargo. En una mesa electoral, un delegado, algo así. A ver, pero yo estoy diciendo el delegante, ¿no? No El dije que el va a del. dar una. El delegante es el que Delegante transfiere que el va poder a dar el eh, cargo A delegar a eh, una persona, ¿no? exacto. Entonces, al el poder. delegante es el que delega y el que adquirió la delegación es el delegado, ¿sí? el que le asigna las tareas. Exacto. Entonces, ¿qué efecto va a cumplir la delegación? Que las decisiones que se tomen en esa delegación se consideran adoptadas por el delegante, por la persona que ordenó, ¿no? Es como, por ejemplo, yo digo, yo le delego a, ¿quién está por aquí? Kevin, a que me dé tomando lista. Entonces, él pone bien o mal, pone que todos asistieron. Entonces, como yo le delegué, entonces, para mí todos asistieron. O sea, esa fue mi decisión. Sí, entonces todos asistieron. Entonces, cualquier decisión que se tome será adoptada por el delegante, ¿no? Sí, ese es el efecto que cumple. ¿Por qué se extinguía la delegación?
¿Por qué se podía extinguir la delegación? ¿Qué es extinguir? Terminar. Exacto. ¿Por qué se termina la delegación? Se puede terminar cuando el delegante ya, como quiera, se reintegra a sus labores. Sí, pero vamos, ya vamos con cuestiones más doctrinarias, ¿no? Se podría terminar por la revocación, que sí les di, por el cumplimiento del tiempo, del plazo, en el caso de que se haya interpuesto un plazo, y por el cumplimiento de la condición, ¿no? De que si le notificaron, regresa y se acabó, ¿sí? Entonces, por esas tres cosas, ¿no? Por la revocación, por el cumplimiento del plazo en caso de tiempo y por el cumplimiento de la condición, ¿no? El cumplimiento del objetivo de la delegación, ¿sí? Sí, maestro. Ya, listo. ¿Qué era un acto administrativo? ¿Puedes repetir la pregunta, maestro, ¿Qué por era, favor? qué era un acto administrativo? ¿No se acuerdan? Declaración de voluntad. Ni así. El acto administrativo es una declaración de voluntad que produce efectos jurídicos de forma directa, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía cuál era la diferencia entre acto administrativo y acto de simple administración? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, maestro. Sí, abogado. Entonces, si yo les digo, ¿qué es un acto de simple administración? ¿Qué me dirían ustedes? De simple administración, ojo. De una sola entidad. Es una declaración de voluntad que no produce efectos jurídicos de forma directa. Esa es la respuesta. Sí, si hablamos que acto administrativo es la declaración de voluntad que produce efectos jurídicos directos, el acto de simple administración básicamente va a ser que no produce efectos jurídicos directos. ¿Sí? Acuérdense en eso, es fácil eso. Por ejemplo, eh, ¿qué puede ser un acto de simple administración? Y les había dicho cuáles pueden ser. ¿Se acuerdan del memorándum? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, más. No, eso no me acuerdo. Yo les había dicho que los actos de simple administración pueden ser un memorando, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, eh, escríbame cuál puede ser un acto de simple administración. Ustedes me ponen un memorando, está absolutamente bien, ¿sí? Sí, maestro. Entendido, abogado. Ya que era un hecho administrativo. Ya sería como el efecto, como la actividad material. Exacto, ¿sí? Entonces, vamos a decir que constituye, en palabras teóricas, ¿no? Constituye un acontecimiento suscitado en el ejercicio del poder público, ¿no? Sí, eso es un acto, un hecho administrativo, ¿no? Este siempre va a ser igual.
va a causar efectos jurídicos, ¿no? De forma directa. Pero va a ser, va a constituir el acto suscitado, ¿no? Suscitado en el ejercicio del poder público, ¿sí? Eso tengan en cuenta. ¿Qué era un contrato administrativo? ¿Ah? Y eso lo vimos. Sería como un acuerdo entre las partes, las mismas originan reacciones jurídicas. Ya, pero ¿entre qué partes? La administración y un particular. Exacto, ¿no? Entonces, igual que acto jurídico y acto de simple administración, constituye un convenio de voluntades que produce efectos jurídicos de forma directa para la administración pública y el contratante. Me invento, para la persona pública y el privado. ¿Sí? Eso es un contrato administrativo, ¿no? Los actos administrativos son susceptibles de convalidación. ¿Verdadero o falso? ¿Puedes repetir la pregunta? Los actos administrativos pueden tener convalidación. Verdadero. Exacto, sí, 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 sí. Ya, a ver. Un acto es nulo cuando cuando el acto administrativo es emitido por un órgano incompetente en razón de materia, grado, territorio, ¿verdadero o falso? Falso, ¿Por qué falso? porque es alguien incompetente. Ya, ¿y cuál era la pregunta? Yo les dije, un acto administrativo que es emitido por un órgano incompetente, o sea, ¿es nulo, sí o no? ¿Verdadero o falso? Es falso porque lo emite alguien incompetente, No, alguien pues que no tiene compañero, a ver, Es el acto, verdadero porque está diciendo que es nulo. exacto, muy bien, Ah, compañera Serena. falso. El acto va a ser nulo, ¿por qué? Porque está siendo por un Ah, órgano el acto, no, sí, sí. incompetente, ¿sí? Si es competente, obviamente nunca va a ser un acto, un nulo, ¿no? ¿Qué más? Eh, bueno, a ver, estos del acto nulo sí vimos. ¿Cuáles eran los requisitos para que un acto nulo, o sea, para que se pueda dar la declaración de un acto nulo? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Yo les dije que habían requisitos sustanciales. Les voy a dar uno. Había uno que era objetivos. ¿Se acuerda? ¿No se acuerdan? Formales también había. Y el último, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Objetivos, subjetivos y formales. ¿Se acuerdan que sí les di? Como dijo abogado, disculpe. Objetivos, subjetivos y formales. Ya, muchachos, estamos pasados 20 minutos. La última pregunta para que estén filitos para el examen ya. Ya la, ya les he dado muchas preguntas para que saquen buena nota. ¿Un acto es legal o ilegal cuando viola un derecho subjetivo? Ilegal, Exacto. porque ¿Para está qué? violando un derecho. Exacto. Para que un derecho sea legal,
nunca va, perdón, para que un acto, O sea, tienen para que cumplir. sí, o sea, para que un acto sea legal, nunca hay que violar un derecho, ¿sí? Entonces, si viola un derecho, obviamente, así sea un derecho objetivo, un derecho subjetivo, un derecho formal, siempre que viole va a ser ilegal, ¿sí? Listo, muchachos. Con eso yo creo que les va a ir bien en la prueba. Y a ver, la última, para que este que quiero irme tranquilo, quiero que me respondan esta y decir si les va a ir absolutamente bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, abogado, sí. Ya. El Estado hará la efectiva responsabilidad del servidor público por actos u omisiones dolosas o culposas. Una, fraudulentas. Dos, mentirosas. Tres, irreales. Cuatro. ¿Cuándo el Estado hace responsable a un servidor público? Cuando son dolosas y culposas. Exacto, muchachos. Exacto. Ya ven, les va a ir absolutamente bien. Entonces, con eso, muchachos, muchísimas gracias. Cualquier situación, estoy presto para ayudarles en cualquier situación que necesiten. Suban el deber. Por favor, suban antes de tiempo para poder revisarlo. Si está retrasado un minuto, creo que ya no les deja subir. Por favor, hagamos eso. Nos esforcemos un poco en el deber. Recuerden que es el 60% de la nota, pues y lo demás lo que saquen en el, en el examen. Y pues sin eso, muchachos, desearles de éxitos. Me quiero adelantar más allá de lo que pueda suceder aquí, ¿no? Sé que todos van a pasar. En realidad, un grupo muy chévere, muy, muy participativo, ¿no? Por así decirlo. Y en realidad me gustaría que todos cumplan con su función, que es llegar a ser agentes de tránsito, ¿no? Entonces, con eso, muchachos, desearles éxitos en sus labores diarias que tienen o tendrán dentro de un futuro. Y nada, esperando que los pocos conocimientos que se les dio lo pongan en práctica, lo puedan receptar y obviamente aprender, ¿no? Muchachos, sin más, que tengan una buena Abogado, una noche. pregunta, disculpe que le interrumpa. Dígame. En el deber de derecho constitucional, las indicaciones piden que el trabajo sea en Word, o sea, lo subimos en Word o lo subimos en PDF. Sí, muchachos, ahí yo le puse, me olvidé de hacerlo, después me di cuenta. Súbalo en PDF, por favor, sí, súbalo en PDF. Ah, ya. Por favor, sí, yo eso lo puse al principio y luego vi que para revisarles es un poco tedioso, entonces mejor en PDF, ¿ya? Por favor. Ah, ya, gracias, profe. abogado. Es que como Listo. estaba ahí en Word, yo pensé que era así, entonces muchas gracias. Listo, muchachos. Máster, otra pregunta. Dígame, Disculpe que dígame. interrumpa. Para verificar, a ver si estoy bien, en los principios de derecho administrativo, sería el principio de eficacia y eficiencia, donde está el principio de protección de la intimidad y el principio de seguridad jurídica y confianza legítima, y el principio de jerarquía, donde está el principio de imparcialidad, independencia, principio de juridicidad y el principio de transparencia. ¿Estoy en lo correcto? A ver, repítame porque no le avancé a escuchar todo. Mi pregunta es sobre los principios del derecho administrativo, de la tarea que tenemos que presentar. Ya. Quería ver si los que están incluidos son 6 principios, que es el principio de eficacia y eficiencia, en lo que está incluido el principio de protección de la intimidad, el principio de seguridad jurídica y confianza legítima, el principio de jerarquía, el principio de imparcialidad e independencia, el principio de juridicidad y potestad discrecional y el principio de transparencia. Quería saber si estaba en lo correcto. Sí, evidentemente sí, compañera.
debió revisar el material, ¿no es cierto? En el material está absolutamente eso. Y sí, sí, eso está bien. Sí. Absolutamente bien. Sí, sí. Muy amable, gracias, Sí. Master. Ya, muchachos, entonces con eso, mañana nos vemos en Derecho Constitucional, no se olvide, por favor. Listo, Y listo, abogado. listo, y mañana nos despedimos del todo. Ya, listo. Listo, Muchas muchachos. gracias Que por tengan todo, una Master. buena noche. Espero que les vaya súper Gracias, bien en la, igualmente, abogado. en la Gracias, prueba. abogado. Linda noche. Cuídese. Gracias, muchas gracias. Listo, muchachos, que tengan una Que buena tenga noche. buenas noches, abogado. Gracias, abogado. No, Buenas buenas noches. noches, abogado, que se cuide. Listo, muchachos, una cosa más. Cualquier inquietud, cualquier situación que necesiten, les voy a dejar mi número en el chat para que me... Bueno, llamadas no, por favor, ¿ya? Si tienen que escribirme algo en el... que están, no sé, algo con el deber, alguna inquietud que tengan, me escriben, ¿ya? Por favor. Llamadas sí no les he de contestar, ¿no? Por favor. Entonces les voy a dejar para cualquier situación que tengan. ¿Sí? ¿Les parece o no? Sí, gracias. Muy amable. Listo, muchachos. Gracias, abogado, muy amable. Que tenga bonita noche. Cuídese. Listo, muchachos. Ahí les dejé. Entonces, sin más, que tengan una buena noche, ¿ya? Igualmente, abogado, Dios lo bendiga. Cuídese, pórtese bien. Ya, Gracias muchachos. por su enseñanza. A ustedes, pórtense bien. Hasta luego, muchachos. Que estén bien. Hasta luego, maestro.